Iniciamos, compañeros, ¿estamos todos? Aquí estamos presente, hombre. Listo, muy buenas noches a todos. Nuestro grupo es el número 4. Vamos a hablarles sobre la solemnidad de la persona jurídica. Los participantes del grupo son Esteban Alvis, Juan Carlos Arias, Nadeja Barrios, Jenny Silena Bastos, Sandra Benítez, Sergio Andrés Berbesí, Michelle Borges, Pedro Castañeda, Franklin Cifuentes, Brian David Iriarte, Dayana Murillo, Jenny Páez, Carlos Ramírez Vargas y Jennifer Pantoja, y quien les habla, Mauricio Morales. Para entender el concepto de la solemnidad de la persona jurídica, se debe entender como un evento jurídico, el cual es reconocido por organismos y autoridades administrativas del Estado. Esta le exige a la persona jurídica la suscripción de determinados registros públicos o condiciones legales. Para entender un poco más de ello, nuestro compañero Pedro Castañeda Guzmán nos hablará sobre la definición de la persona jurídica. Gracias, muy amable, muy buenas noches, doctor, muy buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre la definición de persona jurídica teniendo en cuenta el artículo 633 del Código Civil. Según el Código Civil, el artículo 633, la persona jurídica se llama persona jurídica o una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicialmente y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, fundaciones de beneficencia pública, y hay personas jurídicas que participan de uno o de otro carácter. Es decir, que es aquella persona que tiene la capacidad de adquirir y de ejercer derechos y contraer obligaciones. Llámese persona natural o una persona jurídica de tipo ficticia, que es cuando se reúnen para armar una sociedad o en común acuerdo estas personas se reúnen para ejercer una actividad comercial, como lo podíamos identificar, que hace parte de una unidad, de una serie de derechos y obligaciones. Esta unidad puede ser compuesta por varios individuos. Gracias. Perdón, doctor, se me había ido el audio. Las características de la persona jurídica, al igual que ocurre con el concepto de persona física, estas cuentan con una serie de rasgos definitorios, los cuales son que tienen que contar con una nacionalidad o domicilio social, tienen que tener un registro de domicilio fiscal, fecha de nacimiento o constitución, tienen un patrimonio como resultado de las aportaciones de los socios o ganancias, tienen derechos y obligaciones jurídicas según la forma que éstas adopten. En ese sentido, cuentan con nacionalidad o domicilio fiscal en el que se sitúan legalmente, fecha de nacimiento o de constitución, el patrimonio resultado de las aportaciones de sus miembros y las ganancias de su actividad económica y los citados derechos y pues obligaciones correspondientes. Buenas noches para todos. Vamos a explicar, grosso modo, la clasificación de las personas jurídicas. Entonces, las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Las personas de derecho público son las que emanan directamente del Estado y que gozan de derecho de potestad pública y establecen relaciones de subordinación y tienen por fin la prestación de servicios públicos
y ciertas actividades de carácter comercial. Entonces, en esta clasificación de las personas de derecho público podemos encontrar la nación, los departamentos, los establecimientos públicos y las empresas comerciales e industriales del Estado. La nación, como sabemos, pues es la persona más importante del derecho público que se encuentra porque se encuentra representada la personificación del ordenamiento jurídico pues de todos los colombianos. Tenemos los departamentos, que también son personas jurídicas, también pues emanan del Estado y tienen un radio de acción un poco más reducido que el de la nación, ya que pues abarcan circunscripciones nacionales. Encontramos también los establecimientos públicos que además, por ejemplo, encontramos que se encuentran en diferentes ciudades que también evidentemente pues nacen del Estado. Un ejemplo de ellos podemos encontrar en la Universidad Nacional y tenemos las empresas comerciales e industriales del Estado cuyo fin es el desarrollo de actividades mercantiles que antiguamente pues solamente y exclusivamente obedecían a iniciativas particulares. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, el Ecopetrol, podemos encontrar la Federación Colombiana de Cafeteros. Siguiente, por favor. Y encontramos también las personas jurídicas de derecho privado. Entonces, son las que tienen origen en iniciativas y actividades de los particulares. Podemos decir que nacen de la iniciativa privada con las finalidades más o menos aplicadas de acuerdo a lo que señala la ley. Y encontramos otra definición de Arturo Valencia Sea, que señala que son aquellas que se establecen mediante la iniciativa de los particulares, un negocio jurídico, su funcionamiento se realiza mediante un patrimonio particular y son administrados por organismos que no forman parte de la organización pública. También podemos decir que las personas jurídicas se dividen en dos grupos. Encontramos las asociaciones sin ánimo de lucro, la cual buscan un bienestar ya sea físico, intelectual, moral, social o espiritual de los asociados. Siempre va en procura del mejoramiento cultural, de la propagación de sus valores y de defender sus intereses profesionales. Entonces, encontramos las corporaciones, que son un ente colectivo formado por un número determinado de personas, las cuales buscan el bienestar de sus asociados. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar un club, es un ejemplo de corporación. También las fundaciones, que es un conjunto de bienes dotados de personería jurídica y destinado a un fin especial de beneficencia o de educación pública. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos encontrar la Fundación Santa Fe, que pues está enmarcado básicamente a temas de salud. Y el artículo 5 del decreto 3130 de 1968 dice que la fundación es una institución creada para atender servicios de interés social conforme a la voluntad de los fundadores. También encontramos los sindicatos, en el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo se establece que se tiene derecho a asociarse libremente para defender sus intereses y pues los sindicatos básicamente tienen como finalidad la defensa moral y económica de los intereses de sus afiliados. Por último, un ejemplo que tenemos son las cooperativas. Entonces, encontramos en el artículo 4 del decreto 1588 que dispone que las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas en las que se unen esfuerzos con el propósito de beneficiar a los miembros de las cooperativas. Entonces doy paso a mi compañera Nadelda, quien nos va a explicar las asociaciones con ánimo de lucro. Buenas noches, mi nombre es Nadeida Barrios. Voy a explicarles las asociaciones con ánimos de lucro. Son las que constituyen los particulares para la realización de actos permitidos por la ley y con finalidad eminentemente lucrativas. Estas asociaciones se pueden dividir en colectivas, en comandita, por acción o anónimas. Las colectivas son formadas por 2 o más socios que responden solidariamente y limitadamente por sus operaciones sociales.
La administración corresponde a todos. La palabra que acompaña a esta asociación es compañía, hermanos e hijos, entre otros. Seguimos con las comanditas. Se forman por uno o más socios llamados gestores o colectivos y son los que comprometen solidaria y ilimitadamente su responsabilidad. Señor. Se supone que ustedes van a hacer énfasis en el artículo 110 del Código de Comercio sobre los requisitos que debe llevar el documento de constitución para las sociedades, el cual es común para todas las sociedades, la ley 1014 en el artículo 22, ese tipo de cosas, los formularios de la Cámara de Comercio. Sí, profesor, eso viene después que hagamos pero la introducción. Es por eso que más interesa en esta exposición, ¿ok? Sí, doctor, lo que pasa es que estamos dando como una introducción a lo que es lo que es como tal la persona jurídica y las solemnidades, pero ya vamos a los pasos que ahí ya se incluyen los formularios y todo. Bueno. ¿Sigo, profesor, o...? Puede continuar, pero... O las digo nomás las... No, Nadeida, explique cómo va y que nosotros más adelante explicamos lo que el profe está diciendo. Bueno, gracias. Entonces las comanditas que se forman por uno o más socios llamados gestores o colectivos y son los que comprometen solidariamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otros llamados comanditos que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Esta asociación se representa con compañía o la abreviatura ICIA. Estas comanditas se dividen en dos, las simples o por acciones. Seguimos con las anónimas, que están formadas por la unión de un capital o fondo privado en acciones de igual valor, suministrando por accionistas responsables hasta el valor de sus respectivos aportes. La palabra que acompaña estas asociaciones es sociedad anónima o la abreviatura SA. Seguimos con la responsabilidad limitada, conformada por dos o más socios, pero sin pasar de los 25. Responden por el monto de sus aportes. La palabra que acompaña a estas asociaciones limitadas o la abreviación LTDA. Seguimos con las extranjeras constituidas bajo la ley de otros países y su domicilio en otro país. Para que esta empresa pueda funcionar en Colombia, debe establecer una sucursal con domicilio en el mismo territorio. Se debe obtener un permiso por la Superintendencia de Sociedades o de la bancaria. Y seguimos con la economía mixta, que constituye aportes estatales y de capital privado. Seguimos sin ánimo de lucro. Eso se conforma por el acta de una constitución, aprobación de los reglamentos o estatutos originarios y su reforma por parte del Estado. En cuanto a los sindicatos, estos necesitan reconocimiento de su personería jurídica y los requisitos señalados en el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo. Seguimos con ánimos de lucro. Las sociedades mercantiles requieren de escritura pública y estas deben ser registradas ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio. Las sociedades civiles, como las de nombre colectivo y en comandita simple, pueden constituirse simplemente por documentos privados, pero de responsabilidad limitadas, anónimas y en comandita por acciones deben sujetarse a las mismas condiciones de las sociedades comerciales o por escritura pública. Gracias. Le doy paso al siguiente compañero. Muy buenas noches nuevamente. En este caso voy a detallar, no voy a detallar los pasos que se deben para poder constituir las personas jurídicas. En estos pasos encontramos la consulta virtual, que es muy importante pues para saber digamos qué razón social se puede poner, y además se deben hacer otras consultas que ya mis compañeros les van a explicar. También se debe establecer qué tipo de actividad económica se va a ejercer, también el tipo de sociedad que va a ser la constitución de la persona jurídica. Se debe elaborar también un documento de constitución de la sociedad
y también se deben tener unos documentos necesarios que exigen los organismos administrativos, aparte del registro único tributario y además de los registros ante las entidades correspondientes. El artículo 110 del Código de Comercio nos habla sobre los requisitos para la constitución de una sociedad. En él se enumeran 14, se podría decir o sea, como tal el artículo dice que la sociedad comercial se constituirá por escritura pública y en la cual se expresarán los siguientes, digamos, ítems, por decirlo de alguna forma. Entonces tiene que hablar sobre el nombre y domicilio de la persona que intervengan como otorgantes. Además se habla de la clase o tipo de sociedad que se constituye de la misma, además del domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establecen en el mismo acto de constitución. También se debe establecer el objeto social, esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales que se van a ejercer. También se debe tener en cuenta el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución. También se debe establecer la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores. Se debe establecer además la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. También las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deben hacerse. También en esa escritura pública se debe establecer la duración precisa de la sociedad y las causales de la disolución anticipada de la misma. Se debe establecer la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie. También se debe establecer si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social. También se debe establecer el nombre y domicilio de la personas que han de representar legalmente a la sociedad, las facultades y obligaciones del revisor fiscal y los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo social, estipulen los asociados para regular las relaciones a que den origen el contrato. A continuación, mi compañero Juan Carlos Arias y Sandra Benítez expondrán los documentos que se deben presentar. Gracias, compañero. Buenas noches, mi nombre es Sandra Benítez y los documentos que necesitamos para radicar en la Cámara de Comercio son los documentos de identidad, la cédula, formulario registro único, tributario RUT. Por favor, los micrófonos. En las sedes de la Cámara de Comercio, formulario registro único empresarial RUES, Cámara Única Empresarial Anexo según corresponda a persona natural, persona jurídica, establecimiento comercial o procedimiento. Adriana, llámele por favor al micrófono. No, se escucha bien. No dejaron escuchar a la compañera que estaba exponiendo. ¿Quién es la que estaba hablando? La expositora, ¿cómo se llama? Sandra Benítez. Ok. Compañera, yo creo que, Sandra, yo creo que toca por repetir porque no te dejaron, no se escuchó. Buenas noches, mi nombre es Sandra Benítez. Los documentos que debemos presentar ante la Cámara de Comercio de Bogotá, documento de entidad original, formulario registro único tributario RUT, formulario disponibles en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, formulario registro único empresarial RUES, carátula única empresarial en anexo según corresponda a persona natural, persona jurídica, establecimiento comercial o proponente, formulario registro único y otras entidades. Bueno, con estos... Juan Carlos.
Bueno, quien les habla, el compañero Juan Carlos Arias. Con esos formularios que acaba de decir la compañera, los documentos para registrarse, entonces envía la información a la Secretaría de Hacienda o Distrital con el propósito de llevar a cabo la inscripción en el registro de información tributaria, siempre y cuando las actividades que va a realizar se lleven a cabo en Bogotá o estén grabadas con el impuesto de industria y comercio ICA. Para la constitución de la sociedad por acciones simplificadas, accionistas único personal natural, es necesario que se diligencie el formato de documento de manifestación de situación de control y documento de manifestación de no exista de una situación de control. Tenga en cuenta que estos formularios deben ser diligenciados completamente y firmados por la persona natural o el representante legal. Verifique que el nombre registrado en el formulario del RUT sea idéntico al registrado en el formulario de registro único empresarial y social y el formulario adicional de registro con otras entidades. Revise que el número de teléfono registrado en el formulario RUT sea idéntico al registrado en el formulario RUES y al formulario adicional del registro con otras entidades. Todos los formularios están disponibles también en las diferentes sedes, los tipos de documento de constitución. Entonces, por documento privado, si la empresa constituir posee activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes o una planta de personal no superior a 10 trabajadores, no se aportan bienes de inmueble, de acuerdo ver la ley 1014 del 2006 de fomento a la cultura de emprendimiento. Entonces, también se tiene en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal de todos los socios y accionistas ante la notaría en una de nuestras sedes al momento de presentar el registro. En cualquiera notaría, sin importar el valor de los activos o el número de trabajadores, según lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio. Cuando se aporten bienes inmuebles, el documento de constitución deberá ser por escritura pública, el impuesto de registro deberá ser cancelado en la Oficina de Instrumentos Públicos y presentar copia del recibo certificado de libertad que acredite la inscripción previa de la escritura pública en esa oficina al momento de presentar los documentos. Entonces, compañera Anaída, para que siga el siguiente. Buenas noches, soy Esteban Alvis Villalba. Vamos a exponer consultas virtuales y pues como primer punto sería nombre del establecimiento. ¿Me están escuchando? Sí, dale, que se escucha. Ok. Sí, compañero. Ok, gracias. Si se va a matricular un establecimiento de comercio, hay que confirmar que el nombre que quiere usar no se encuentre matriculado, o sea, que ya se encuentre matriculado. Este se verifica mediante la página web llamada homonimia. El nombre, ahí se puede investigar el nombre del establecimiento. Sería pues un control nacional de homonimia que permite que el registro de nombres de sociedades y establecimientos de comercio sean controlados no solo en la jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo, sino también a nivel nacional. Esta consulta nos permite conocer si existe o no otras empresas o establecimientos con el mismo nombre de la empresa que obviamente el empresario quiera registrar. La Cámara de Comercio no permite tener dos establecimientos iguales en su nombre. Literalmente lo que queremos hacer aquí es consultar un nombre que esté libre, por decirlo así. Y después de haber hecho esto, entonces ahí sí podemos seguir siguiendo con el trámite de registro. Pues primero hay que ingresar a la página web que es www.ccb.org.co. Le hacemos clic en la pestaña de trámites y consultas. Ya una vez estado ahí, pues vamos a hacer un clic en donde dice nombres de empresas activas en el registro mercantil y entre paréntesis está homonimia. También le damos clic
y entonces se nos presentan varias opciones. Una de ellas es la alternativa, que nos permite consultar por número de cédula, por el NIF o por cédula extranjera, entre otros. Esto lo podemos hacer utilizando nuestra cédula con tal de poder verificar, por ejemplo, que no exista algún establecimiento inscrito con el número de cédula nuestra en alguna otra sociedad o algo por el estilo. Compañera, ¿podrías pasar a consultas de marcas? Ok, consultas de marcas. El registro de marcas no es automático. La solicitud debe superar un examen de fondo en el que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Oficina de Marcas y Patentes en Colombia, pueda encontrar antecedentes de esta, es decir, otras marcas o lemas comerciales que se construyan en un obstáculo para obtener el registro, que se vuelvan un obstáculo para obtener el registro. Por lo anterior, antes de registrar una marca, es recomendable saber si... ¿Me colabora con el micrófono, por favor? Es recomendable saber si está registrada en Colombia a través de una consulta de antecedentes fonéticos y gráficos, con el fin de conocer si existen potenciales obstáculos, es decir, matrículas iguales o similares. Compañero Esteban, se le fue el audio. Sí, compañero, es que se me apagó aquí el computador, me disculpan. Si quiere, puede seguir Franklin y cuando termine él, sigo exponiendo las dos últimas. Sería tan amable. Compañera, pues entre las consultas, muy buenas noches, mi nombre es Franklin Cifuentes. Entre las consultas virtuales está actividad, que dice que consulte aquí la actividad económica de su empresa y tiene un nuevo código que es el CIIU. Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, las cámaras de comercio del país a partir del 2000 se rige por la clasificación industrial internacional uniforme, que es el CIIU, de todas las actividades económicas. El código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE. Hay otra consulta virtuales que es el uso de suelos. Que dice que se debe verificar en la Secretaría de Estrategias de Planeación si la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento y la consulta del uso del suelo. Esa consulta del suelo también hay un artículo en el Código de Policía, que es el 87, que ellos también verifican para qué necesitan la parte donde va a ser edificada, la edificación para que la van a utilizar. Hay otra consulta virtual que es la consulta de tipo de sociedad. En esta se encuentra la información precisa sobre las principales formas jurídicas previstas en nuestra legislación para el ejercicio de cualquier actividad económica, así como las características más relevantes de cada una de ellas. Doy paso a mi compañero. Gracias.
Listo, Nadeida, puedes pasarla. ¿Listo? ¿Continúo? ¿O vas a continuar, Esteban? Ok, sí. Continúa, Esteban. Voy en conceptos de marca. Bueno, pues sería por lo que... Bueno, compañera, ¿podrías pasar a actividad, por favor? Ok, ¿ya? Gracias. Compañero, ¿esa? Sí, ya. Gracias. Bueno. Aquí se puede consultar la actividad económica de la empresa. Aquí está con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa. La Cámara de Comercio del país, a partir del año 2000, se rige por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el CIU, de todas las actividades económicas. El código CIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión cuarta es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE. Siguiente. Compañero, ¿ahí termina usted? Sí, compañera, ya terminamos. Buenas noches, compañeros. Vengo a explicarles qué es el RUT. El RUT es uno de los documentos que deben presentarse ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Es un registro el cual regula un registro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas, lo que traduce DIAN, lo cual regula las actividades comerciales y económicas de las personas, tanto jurídicas como naturales, dividiéndolos o entrando en dos regímenes, el cual es el régimen común y el régimen común Y simplificado. Sí. En el primero entran las personas jurídicas, que es en el régimen común. En el segundo entran las personas naturales. Hay ciertos requisitos para obtener el RUT. El primero es mantener una actividad económica, ser un comerciante, ¿sí? Ser nacional, residir en el país, o en caso de ser un extranjero, tener cédula de extranjería. Estar al día con los respectivos impuestos que debemos pagar todos, ¿sí? Y en caso de tal que este trámite lo vaya a ejecutar un tercero, debe estar autenticado por notaría la copia y con la copia de la cédula del verdadero que necesita el trámite, de la verdadera persona que necesita el trámite, ¿sí? En caso tal de que una persona jurídica de derecho público, porque hay dos clases de personas jurídicas, las de derecho público, que entran las de, que son todos los funcionarios públicos como tal, que se dividen en dos, en los funcionarios internos y externos. Los internos ejecutan funciones públicas dentro del país y los externos pueden ejecutar funciones públicas representando al país por fuera. Y está el derecho privado, que es donde entran las empresas, las sociedades, que es de lo que pues, venimos a hablar. Tienen también que cumplir estas personas de derecho público también tienen que cumplir ciertos requisitos. Certificado expedido y firmado por delegante
de la función pública, presentación de acuerdos de las inversiones en el exterior, presentación de inversiones realizadas en el interior del país, presentación de la Superintendencia Financiera de Colombia ante el Gobierno Central y copia de dicho documento. Y certificación por parte del Gobierno Central de que es un funcionario público. Esos son los requisitos para el RUT y pues espero les haya gustado mi exposición. Sigue el siguiente tema con el siguiente compañero. Muchas gracias. Ah, eso ya lo expliqué, creo. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Aló? Sí, lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. Listo, bueno, entonces en cuanto a la minuta constitucional, debemos remitirnos pues a la ley 1014 del 2006, en su artículo primero, que son las definiciones, literal E, en donde nos habla pues en la formación para el emprendimiento, buscando el desarrollo de la cultura del emprendimiento, con acciones que buscan, entre otros, la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales. De igual forma, en el artículo segundo, nos señala el objeto de esta ley, en el literal L, donde es crear un marco jurídico interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas. ¿Por qué traigo a colación estos dos artículos? Porque pues la minuta de constitución es el primer paso para formalizar una empresa, ¿sí? Hay que precisar con detalle pues la actividad que se realizará, quiénes participarán. A la hora de iniciar un negocio propio es fundamental pues cumplir todos los requisitos de la ley. Uno de ellos, y quizás el principal o más importante, es formalizarse e inscribirse en los registros públicos. Otro paso importante y previo es la elaboración de una minuta de constitución de empresa. Es necesario contar con este documento para apresurar los trámites de formalización de un negocio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la minuta? Pues básicamente es un documento elaborado por un abogado que contiene el acto de constitución de empresa. Debe ser presentado ante un notario para su elevación ante escritura pública. La minuta contiene la descripción de la actividad económica que se realizará. También debe especificar el aporte que hará el dueño o cada socio del negocio. Asimismo, debe señalar cuándo se iniciarán las actividades, el domicilio comercial y el tiempo de duración de la empresa. Los requisitos esenciales para la elaboración de la minuta, primero que todo, pues la reserva del nombre, la reserva del nombre en registros públicos. Esto permite comprobar que no existen otras empresas con nombres similares o igual inscritas en el registro. Búsqueda de índices, en este registro pues se hace la búsqueda de índices, la reserva de preferencia. Como segundo punto tenemos la presentación de los documentos personales, copia simple del documento de identidad vigente del titular o de los socios, descripción de la actividad económica. También tenemos que tener en cuenta el capital de la empresa, es importante indicar el aporte del titular o de los socios para la constitución de la empresa. Y por último, el estatuto, adjunta el estatuto que regirá a la empresa, régimen del directorio, la gerencia, la junta gerencial, la junta general, los deberes y derechos de los socios o accionistas, etc. Esto sería básicamente lo que es la minuta constitucional. Sergio, ¿ya terminó ahí? Ya, Carlito, ya. Buenas noches para todos. Yo les voy a hablar acerca de los formularios
los cuales se exigen para este tipo de procedimientos. Pero ante todo vamos a hacer una clasificación que nos hace la Cámara de Comercio de Bogotá. Dice, en resumidas cuentas, persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. La Cámara de Comercio, sí señor. Dice, la persona jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Clasificación de las empresas jurídicas, una sociedad por acciones simplificada, sociedad limitada, empresas unipersonales, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones y empresa asociativa del trabajo. Los documentos que se deben allegar para esta clasificación son los siguientes. Original del documento de identidad, formulario de registro único tributario RUT, formularios disponibles en las sedes de la CBC de Bogotá, o sea, Cámara de Comercio de Bogotá o independientemente de la que se encuentre en cada departamento. Formulario de registro único empresarial y social RUES. Por consiguiente, le voy a pedir el favor a mi compañera, Nadeida, que me abra el link de YouTube, donde les enseñamos a ellos cómo llenar el formulario, el paso a paso y dónde podemos encontrar la información. Deme un segundo que tenemos un problemita técnico. Compañero, lo dejamos de último porque no me deja cargarlo y ya lo expones. ¿Me puedes hacer el favor? Ok, entonces mi siguiente compañero, por favor, termina. Bueno. Bueno, para concluir, antes que nada, me gustaría hablarles hacer una pequeña mención sobre sobre el artículo 22 de la ley 1014 de 2006, que habla sobre la constitución de nuevas empresas. En este artículo aclaran lo siguiente, dice que las nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la ley 905 de 2004 tenga una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la ley de la empresa unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 8 de la ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. En sí, para concluir, nosotros establecimos que en el marco histórico y legal, la figura de la persona jurídica se estableció en función de un estado comercial, económico, político y social, el cual llevado a la actualidad se caracteriza por conceder unos derechos y establecer unas obligaciones para ese individuo que el derecho le dio reconocimiento y existe como institución, ya sea empresa o fundación. También es imperativo resaltar de la persona jurídica su razón social como la única forma en que se conoce legalmente. Y por último, es importante el acto jurídico que le da vida a la persona jurídica, que en caso de Colombia se establece por medio de la Cámara de Comercio. A continuación vamos a proyectar el video ya mencionado y quizás otro video para que quede un poco más claro cómo se constituye la solemnidad de la persona jurídica.
Cuando vayan a colocar el video, tienen que tener el audio abierto. ¿Ya se escucha? Lo vemos, pero no lo oímos. Se ve, pero no se escucha, Nadeira. Bueno, que no se escucha. Nadeira lo dijo que tenías que tener el micrófono abierto. Esta vez con una entrega más Ahora, referente a lo que tiene que ver con la creación de empresa en la Cámara de Comercio. Ahí ya. Ahora sí. He dicho inicialmente que se debían Gracias. diligenciar una serie de formularios y dentro de eso se encuentra el formulario adicional de registro con otras entidades. Entonces debemos diligenciar el RUES, que para eso se publicaron los videos correspondientes, y además de eso este formulario que tengo en pantalla, que como digo y reitero, hace referencia al formulario adicional de registro con otras entidades. Para poder adquirir este formulario, entonces tienen dos alternativas, o mejor tres. Una, hacerlo a través de contabilizalo.com. Es totalmente gratis. En la descripción del video les dejo el enlace para que vayan al artículo, me regalen un me gusta y descarguen el formulario, que tiene como ventaja que ustedes lo pueden editar. Pueden modificar los datos desde el computador sin necesidad de imprimirlo y hacerlo manualmente. Entonces esto de pronto les puede resultar como bastante ayuda, porque si se equivocan entonces van a poder corregir, van a imprimir, todo va a quedar más claro y legible. Sin embargo, tienen, como dije, una segunda alternativa, que sería ir a la Cámara de Comercio, a la página web, que además tengo en pantalla, www.ccb.org.co. Hacen clic en trámites y consultas. En la sesión de ayudas virtuales van a poder irse a formularios para trámite en versión PDF, y desde aquí van a descargar, como son muchos formularios, entonces pueden utilizar la opción de búsqueda del navegador oprimiendo la tecla control y la tecla F, y en este caso por ejemplo yo escribí otras, y ahí me envía entonces formulario adicional de registro con otras entidades. Hacen clic sobre el enlace y desde ahí pueden descargar el formulario para poder diligenciarlo y presentarlo ante la Cámara de Comercio. Y por último, como tercera alternativa, entonces tendrían la opción de ir presencialmente a la Cámara de Comercio para que les den las formas, los formatos ya impresos, y que ustedes los puedan diligenciar a mano. Bueno, digamos que esas alternativas entonces ya dependen de ustedes, de cómo quieran adquirir esa información. Entonces, con eso dicho, vamos a seguir diligenciando nuestro formulario, y en primera instancia tenemos una sección referente al número de matrícula mercantil. Este espacio, como dice en esta parte de aquí, es exclusivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces por esa parte no nos vamos a preocupar, es un trabajo interno de la Cámara de Comercio. Sin embargo, respecto del número de formulario de la DIAN, como bien lo dice en esta parte de aquí, este número se obtiene a través de haber diligenciado el formulario único de registro tributario en la página web de www.dian.gov.co, que ya lo habíamos hecho previamente, ya sabíamos cómo adquirir ese número de formulario a través de esa página web, siguiendo unos pasos específicos que, como dije, ya lo explicamos en un video tutorial anterior. Entonces, este número hace referencia a, como voy a tener en pantalla, este número de aquí, del registro único que sacamos previamente en la página web, el que tiene el letrero para trámite en Cámara de Comercio, que habíamos sacado previamente. Entonces este numerito de acá es el que vamos a tomar y vamos a diligenciar en este campo de aquí. Si recuerdan ustedes, habíamos diligenciado en la página web de la DIAN, habíamos sacado ese formulario que tiene esta leyenda que aparece en la parte de aquí para trámite en cámara, y como dije, entonces tomaríamos este numerito de aquí y lo registraríamos en el formulario que estamos diligenciando actualmente. Entonces, para seguir diligenciando vamos a pasar entonces a si es una asignación o si es una actualización. Entonces, actualización hace referencia a
cuando quiero modificar cierta información o quiero agregar información adicional a la que ya había registrado anteriormente. Sin embargo, si no he registrado nada, si no he presentado nada aún, entonces en todo caso será una asignación. Y por eso entonces marcaríamos la casilla correspondiente a asignación, diligenciamos unos datos básicos referentes a nombre y apellido o razón social. Entonces, si soy persona natural, si me registré como persona natural, estoy haciendo el registro como persona natural, entonces coloco mis nombres y mis apellidos. Si se trata de una empresa, una sociedad, una persona jurídica, entonces diligencio la razón social correspondiente. Dice, además, solicitud de inscripción en el registro de información tributaria RIT. Esto es un registro, es una información que va exclusivamente para la Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces, tras eso, se nos solicita la fecha de inicio de actividades ICA o con ICA. El ICA básicamente es un impuesto distrital que graba una serie de actividades. ¿Qué actividades están grabadas? Casi todas, con excepción de algunas pocas, que se encuentran especificadas en una serie de normatividades. Pueden ir a la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital, que se encuentra especificada, por ejemplo, en la ayuda de este formulario, www.shd.gov.co, que voy a resaltar en esta parte de aquí, y con eso van a poder enterarse mejor de qué actividades se encuentran grabadas con ICA, que son una gran parte, una gran mayoría, y para eso mejor es que revisen cuáles se encuentran excluidas de ese impuesto para que no tenga que diligenciar esta parte de aquí. Sin embargo, como dije, en casi todos los casos aplica. Si al momento de que usted vaya a diligenciar este formulario aún no ha arrancado a prestar sus actividades comerciales, puede dejar esta información en blanco. Sin embargo, después de que usted inicie sus actividades, le tocará o tendrá que actualizar nuevamente este formulario. En este caso, entonces marcaría aquí la opción de actualización, informando única y exclusivamente entonces la fecha de inicio de actividades con ICA. Lo que yo recomiendo entonces es que si usted va a iniciar o está prácticamente paralelo a esto, iniciando sus actividades con ICA, entonces sería mejor, para que se evitara este trámite adicional, que diligenciara la fecha en que inició sus actividades con ICA. Pero pues eso ya se lo dejo a su criterio. Usted define si efectivamente quiere llenar ese campo o dejarlo en blanco y más bien actualizarlo después, si tiene pensado arrancar sus actividades con mucha posterioridad a la fecha en que está realizando este registro. Ya casi para terminar, este formulario es realmente cortico. Se solicita una información referente al contador que firma los estados financieros, y para eso pide entonces el tipo de documento, que puede ser, por ejemplo, cédula. En este caso coloqué CC. El número de identificación de esa persona, que será la persona que, como dice en esta parte de aquí, quien firma los estados financieros de la empresa. Diligenciaríamos entonces la tarjeta profesional de esa persona, la información básica de nombres, otros nombres, el código de identificación tributaria, es decir, el NIT que tenga ese contador, que usualmente es el número de cédula, y un dígito de verificación, que para eso él se lo debe especificar, por eso no hay ningún inconveniente, y también la empresa a la que él pertenece. Y quiero aprovechar para anotar respecto a esta información que cuando se trata de personas naturales usualmente no es obligatorio diligenciar esta información. Sin embargo, cuando hablamos de personas jurídicas, habría que verificar efectivamente qué tipo de persona jurídica es, para determinar si está obligada a registrar un contador. Por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas, SAS, tienen una serie de No se escucha bien, compañero. a las que tienen, por ejemplo, las sociedades anónimas Por y otras favor, los sociedades. micrófonos. Como dije, ya habría que entrar a verificar el caso en específico para ver si efectivamente tienen la obligación o no de tener a un contador. Si tienen la información del contador, entonces registremos. En este caso es mejor entonces pecar de proactivos y no de omisos. Y esto lo digo porque se trata de apurado. Compañeros, ¿será que pueden cerrar los micrófonos? Muchas gracias, por favor. Registrarlo en este momento no quedaría nada mal. Mientras que para las personas naturales, pues digamos que eso es un poco más manejable, y como dije, la Cámara de Comercio va a recibir el documento, no va a registrar sin ningún inconveniente,
parte que mencionó, la parte de contador público. Y ya por último, lo único que quería decir es que aquí el nombre y el número de identificación. Daniel García, por favor, Daniel García. García, por favor. Respeten. Representante legal. Entonces, si es persona natural, firma la persona natural como tal, con su número de identificación, pero si es persona jurídica, entonces firma el representante legal de esa persona jurídica. Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad por acciones simplificadas, entonces firma el representante legal de esa sociedad por acciones simplificadas. Y ya para terminar, entonces quiero anotar que sería bueno entonces que antes de registrar la empresa, consultaran de pronto un poco con la Cámara de Comercio, si son personas jurídicas, si pueden o no presentar esta información vacía, teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio me va a recibir igual el formulario con esta información en blanco, la cual voy a poder actualizar en algún momento determinado, haciendo clic en esta pestañita de aquí, independientemente de si registro como persona natural o como persona jurídica. Sin embargo, como dije hace un momento, si registro como persona jurídica, sería conveniente entonces reportar esta información si la tengo a la mano, debido a que si soy persona jurídica, por ejemplo una SAS, cuando me soliciten unos estados financieros, que usualmente siempre lo hacen, en la celebración de contratos o en alguna otra relación comercial, esos estados financieros deben ir firmados por un contador público. Entonces, en conclusión, este formulario adicional de registro con otras entidades, básicamente para lo que sirve es para la asignación del RIT, que se encuentra en esta parte de aquí, y que además ese número está relacionado con la Secretaría de Hacienda Distrital. Pueden ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital, que ya indiqué hace un momento, www.shd.gov.co, y que aquí tienen especificada teniendo claro entonces que lleno estos datos básicos y esta información de aquí referente al contador. Si no la tengo, igual la Cámara de Comercio, como es una entidad de registro exclusivo, entonces nos va a recibir igual el formulario, nos va a registrar la empresa y vamos a poder, digamos que, continuar con el tema de formalización de nuestra empresa como persona natural o como persona jurídica. Quiero entonces invitarlos a que visiten www.contabilizalo.com. En la parte de abajo de este video, en la descripción, les voy a dejar el enlace correspondiente para que puedan ir al artículo en donde van a poder descargar este formulario diligenciable, y para que además, una vez estén allá en contabilizalo.com, aprovechen para que se suscriban a nuestros boletines. Desde ahí vamos a estar enviando información que ayuda con el desarrollo de las empresas, porque somos conscientes de que crear empresas no es difícil, pero mantenerla requiere un poco de estrategia. Entonces estamos trabajando en esa parte para poderles brindar a ustedes información útil y que les pueda ayudar con sus empresas, y esto se refiere a emprendedores y a empresarios ya formalizados como tal. Por favor, si les gustó el video, regálenme un me gusta, me serviría mucho. Compartan este video si creen que hay otras personas a las que les puede ser útil. Con esto van a ayudar a que crezca esta comunidad, y de pasadita entonces va a haber mucha motivación para seguir subiendo información que les va a servir a ustedes. Si no les gusta el video, entonces por favor, como digo, déjenme una nota en la descripción del video, en los comentarios, diciéndome qué fue lo que no les gustó, y créanme que voy a trabajar fuertemente para poder arreglarlo, solucionarlo y brindarles una información de mejor calidad. Eso, ya ahí terminó. Abonado a lo anterior, dentro de la página de la Cámara de Comercio de cada región van a encontrar diferentes formularios. Formularios como el Registro Único Empresarial RUES, descarga y solicitud de corrección. En esto quiere decir, cuando se haya cometido un error en el formulario inicial, se tiene que buscar el formulario de corrección, el cual es el único habilitado para poder generar las diferentes modificaciones en el formulario inicial y dejar la trazabilidad dentro de la Cámara de Comercio de la respectiva región. Gracias, profesor. Ok. Listo, bueno. Terminamos, gracias. A ver, Jonathan Carvajal. Sí, señor, cuénteme.
Mencióname 4 requisitos que deba llevar el documento de constitución según el artículo 110. 4 requisitos. El RUES es uno, ¿no? El artículo 110 tiene 14 numerales de lo que debe llevar el documento de constitución o estatutos. Entonces, permítame un momento, porque miro mis anotaciones. ¿Cómo? Ya un momento, profe, y miro mis anotaciones, por favor. Bueno, mientras la buscas, Héctor Carrillo. Héctor Carrillo. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Es que tengo problemas con audio. Bien, gracias. Sí. La misma pregunta. Mencióname 4 requisitos que deba llevar ese documento de constitución de la sociedad. ¿Es según el artículo qué, doctor? 110. 4 requisitos. Listo, profe. El primero es el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Otro, el objeto social. Esto es la empresa o negocio de la sociedad. ¿Estás leyendo la norma? ¿Cierto? Sí, señor, sí la estoy leyendo porque así que solo me acordé del nombre de domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. A ver, Aguilar Diana. Sí. Dime cuáles son los 2 requisitos que pide el artículo 110 de la ley 1014, los 2 requisitos que pide el artículo 22 de la ley 1014 para constituir por documento privado. ¿Cuáles son esos 2 requisitos? ¿Del artículo cuál? Artículo 22 de la ley 1014. Marjorie. Señor. La misma pregunta. ¿Cuáles son los 2 requisitos que pide el artículo 22 de la ley 1014 para constituirse por documento privado? ¿Puedo decir? Espera a ver si Marjorie puede. Profe, ¿yo puedo decir? A ver, Karen. Profe, 10 o menos trabajadores y tener como 500 salarios mínimos para constituirla. Un capital de menos de 500. Menos de 500 salarios y menos de 10 trabajadores. No es tener 10 trabajadores, menos de 10. A ver, Pedro, una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, señor. Si llegan a tu oficina de abogado unos clientes y te dicen que quieren constituir una sociedad, por ejemplo, una SAS,
y tienen 600 millones de pesos para colocarle de capital. ¿Podrían constituirse por documento privado, sí o no? ¿Y por qué? Se deben constituir por documento privado teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Emprendimiento, pues supera los topes solicitados para que sean acobijados por esta reglamentación. Desde ese punto de vista tienes la razón, pero tú podrías decir, bueno, constituyanla con 400 y así no superan los 500 salarios y una vez constituida aumentan el capital a 600. Porque la norma habla es al momento de constituirla, pero no dice que durante toda la vida de la sociedad tienen que tener menos de 500 salarios mínimos de capital. No dice eso. Solo al momento de constituirla. Entonces, en esos eventos se puede constituir con un capital inferior a los 500 salarios y después se hace un incremento de capital perfectamente. Y se ahorran la plática de la escritura. Y yo como asesor, pues si el cliente viene y eso manifiesta y eso es lo que confiesa, pues yo le oriento tal como esto, de forma tal de que pueda contribuir al fisco nacional. No, porque olvídate, como abogado vas a buscarle el mayor beneficio a tu cliente. Y eso no significa violar la norma ni nada de eso. Simplemente lo que quería con ese ejemplo era resaltar que después de constituida la sociedad puede aumentar su capital y no hay ningún inconveniente. Vale, gracias, doctor. Disculpa, una preguntita. Ajá. ¿Y esa no sería un tipo de elusión? ¿Un tipo de qué? Elusión. ¿Por qué? Porque resulta que de alguna manera le está como, yo entendería que le está como haciendo el quite a la parte legal. No, que se estaría incurriendo el hecho de que la gente se ahorre una plática no significa que sea algo ilegal o algo indebido. Y el comerciante siempre va a querer optimizar los recursos. Ustedes nunca van a ver que un comerciante diga que le está yendo súper. Nunca. Entonces, la norma precisamente le flexibilizó los costos a los comerciantes para hacer más fácil y más atractiva la creación de empresas. Es que el solo hecho de hacer la escritura pública, de ese documento, elevarlo a escritura pública, genera un costo de por sí. Y fue lo que el legislador quiso, digamos, beneficiar al comerciante. Pero si el comerciante constituye por documento privado, se ahorra esa plática de la escritura pública y luego incrementa el capital, no hay ningún delito ni hay nada indebido en eso. Es igualito que si yo como contador yo voy y te digo, venga, señor Slim, yo necesito que usted haga mi declaración de renta y trate de descontar lo que más pueda. La norma contable te lo va a permitir. Te va a dar unos parámetros y te va a decir, puedes descontar hasta tanto de tal cosa, hasta tanto de tal otra cosa. Y eso no significa que se está haciendo el quite a los impuestos, ¿sí? Claro, pero hasta donde es permitido, porque hoy en día la elusión ya es un delito. Pero es que eso no es elusión, eso no es elusión porque si hoy tú tienes 10 pesos y mañana tienes la posibilidad de aumentar 5 pesos más, ¿por qué el Estado te va a castigar porque tú aumentes tu capital? Eso sería algo absurdo. Yo pensaría que haría un principio de vulneración a la ley 1314 del 2009, a las normas internacional financiera. No hay ninguna violación. No resta la velocidad de los hechos y no son razonables aquellos dictámenes contables de inicio, ¿no? De operaciones. Tal como no, porque eso no tiene nada de indebido ni nada malo lo que estoy diciendo. O sea, pónganle en sentido común. A uno lo van a buscar como abogado es para que uno beneficie al cliente y el buscar el beneficio no significa hacerle trampa a la ley. No significa eso. ¿Sí me hago entender? No. O sea, la norma, a lo que voy con el comentario, con la pregunta es, la norma solamente habla de registrar la sociedad. O sea, cuando van a hacer, punto. Al día siguiente registrada, un mes después, 3 años después,
Se puede perfectamente en cualquier momento aumentar el capital. Uno, dos, y profe, es que el aumento del capital hay no normas significa que no se se vaya a pagar contraen. más en el registro mercantil. Hay que pagar el incremento en el registro mercantil, pero se están ahorrando la plática de la escritura pública. ¿Sí? Es lo que los invito a ver. Dime, Jennifer. Sí, profe, es que nosotros como abogados estamos para dar una asesoría, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar dentro de las legislaciones qué es lo que más le conviene a nuestro cliente, independientemente de que hayan otras legislaciones que indiquen otra forma. Lo importante es que no se caiga en algún delito o algo que lo pueda perjudicar, pero pues si tenemos una legislación que va a beneficiar más a nuestro cliente de una forma que lo va a beneficiar y no estamos cometiendo ningún delito, pues sería la mejor forma de dar un buen servicio. Es que es apenas sentido común. O sea, si la norma no dice que la norma dice esas facilidades, pues cualquiera va a aplicar por esas facilidades. Ahora, por ejemplo, si un socio va a aportar un inmueble, ahí sí toca hacer la escritura pública para constituir la sociedad. ¿Por qué toca hacer la escritura pública? Porque la única forma de trasladar la titularidad del dominio de un inmueble es a través de una escritura pública. Ahí no hay forma de hacer el quite. ¿Sí se dan cuenta? De todas maneras, profe, de acuerdo al ejemplo que su merced puso, sí, obviamente, por ejemplo, si yo debiera hacer la declaración de rentas en ese sentido y usted me dice, yo necesito que me ponga a pagar lo mínimo, yo digo, bueno, listo, hay unos descuentos que la ley permite, que la norma permite, supongamos, el descuento del pago de la salud, lo que se haya pagado en salud, entonces listo, se lo descontamos. Pero supongamos que usted es fiscal y entonces dice, no, venga, póngame como fiscal delegado ante la corte porque ahí yo voy a tener beneficios tributarios, pero en realidad usted no es fiscal delegado Ojo, ante que la no corte. tuerzan las cosas. Yo dije, si va al cliente, no significa que le vayan a hacer incurrir en algo que vaya en contra de la norma. Simplemente, si la norma busca la facilidad a las personas para que crean empresas, para que hagan la creación de empresas, pues uno la aplica, ¿sí? Y por eso te dije a ti, el hecho de que yo te diga, hazme la declaración de renta y descuéntame lo que por ley puedo descontar, ahí no se está haciendo ningún quita en la norma. Sí, hasta ahí todo va bien. Yo cuando pregunté el tema de la elusión ahí en el ejemplo fue porque bueno, usted sabe que que la ilusión, pues, lo que busca o de lo que se trata es que sea cualquier acción en principio por vías legales que persiga evitar o minimizar el pago de impuestos. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de que tuvo que... Pero ojo, ¿cuál impuesto si al momento de crearse no está pagando ningún impuesto? ¿Cuál impuesto? O sea, No, de crearse no. Yo lo que hice la pregunta es que si de alguna, por eso dije, de alguna manera eso no es un tipo de ilusión, o sea, hacerle la vuelta para no tener que pagar lo debido en cuanto a las escrituras y, y luego aumentar el capital. Entonces yo dije, no sé hasta dónde eso puede hacer algún tipo de ilusión. Entonces la respuesta suya es no. Eso no es un tipo de ilusión porque son beneficios que otorga la norma, palabras más, palabras menos lo que le comprendí, son beneficios que otorga la norma y que están dados para que el empresario o microempresario pueda crear empresas, ¿sí? Hasta ahí vamos bien con el tema de los beneficios. No sé en qué sentido uno pudiera más adelante demostrar que lo que quiso hacer con esos beneficios que eran legales era evitarse el pago de las escrituras y hasta qué punto eso podría configurar una ilusión que hoy en día es que primero, te repito, eso no es ningún delito, la norma es muy clara. Evitarse el pago de una escritura pública. Si a ti te dicen que tú te evites o que tú te descuentes de la declaración de renta y complementario unos pagos que hiciste en salud, como dijiste, tú vas a ser más papista que el papa y vas a decir, no, yo voy a pagar los aportes, tú los vas a descontar. Obviamente, acá es exactamente igual. O sea, aquí
reducirle costos para que la persona haga empresa. Los notarios, como yo dije el otro día, los notarios son como los bancos. Por cada vez que uno llega, paga. Así son los bancos. Los bancos le cobran si uno consulta en la red de cajeros propios, si uno hace retiros por el cajero electrónico de la misma entidad, si lo hace por ventanilla, si compra un cheque, si compra un talonario. O sea, todo, el banco cobra por todo. Así son los notarios, igualito. El notario te va a cobrar por cualquier actuación, por una autenticación, por una copia de un registro, por todo. Entonces, si te dan la facilidad de evitarte el pago, y es que ese cobro va a ser proporcional al monto del capital que está creando la sociedad, entonces siempre va a ser un ahorro significativo. Vale, profe. Vale, gracias. Bueno. Doctor, discúlpeme, yo interfiero ahí. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que dice el compañero, entonces los notarios también incurren en ese delito, a razón de que cuando usted va a suscribir un contrato de un inmueble, ellos se apegan muchas veces del valor comercial o del valor catastral. Yo no estoy diciendo que Esa nadie elección. cometa delito. No. Claro, yo no estoy diciendo que nadie Sí, yo cometa lo entiendo. El ejemplo que puso Benítez está exclusivamente impuestos. 1. 2. Cuando hablo de creación de empresas, no estoy hablando de impuestos, ¿ok? Porque yo pago un registro mercantil, pero eso no es un impuesto. Impuesto es cuando ya está ejerciendo como tal. Y para la DIAN, que la sociedad aumente el capital, para la DIAN mejor que el empresario o el comerciante le vaya bien, porque más impuestos. Mueva más dinero. Sí. ¿Me entiendes? Sí, lo que le digo es que el compañero en ese aspecto de pronto ahí la norma es flexible, porque por ejemplo con el ejemplo que yo le daba, en las notarías muchas veces hacen las escrituras por el valor catastral precisamente para bajar un poco el costo y ellos pagan sus impuestos. Eso era antes, eso ya no se puede. La última reforma tributaria dice que no puede ir una diferencia mayor al 15% cuando superan 900 millones, 900 y pico millones. Entonces ya no es fácil hacer eso porque terminan después en un inconveniente las personas. Eso ya se ha ido acabando, pero hacerle, digamos, ese tipo de beneficios no significa hacerle trampa al fisco, ¿sí? Fíjense, voy a poner un ejemplo. La mayoría de entidades ahorita del gobierno, hace casi 20 años, o más de 20 años, tienen la prestación de servicios como forma de contratación. Y se supone que son empleos, o sea, son contratos de trabajo, y los disfrazan por una norma que no es. Y el Estado viola esa norma, empezando por ahí, a través de las diferentes entidades del orden que ustedes quieran, nacional, departamental, distrital, municipal, del orden que ustedes quieran. Y se dieron cuenta que las personas cotizaban la seguridad social por el salario mínimo, así se ganaran 5 millones. Iban a cotizar sobre el salario mínimo. Se presume, según la legislación laboral, que los aportes a la seguridad social se hacen por el valor del contrato. Hace ya varios años salió creo que una resolución, un decreto, donde resolvieron el asunto y entonces las personas cotizan sobre el 40% del valor del contrato. Entonces, si el contrato es por 10 millones, no va a ser, el ingreso va a ser los 10 millones, sino el 40% de eso. Y sobre eso que va a pagar la seguridad social. Entonces, necesariamente cuando se buscaron esas alternativas, no significa hacerle trampa al sistema o hacerle, digamos, o hacer situaciones indebidas. Porque si fuéramos así tan exégetas y más papistas que el Papa, el mismo Estado es el primero que viola la ley laboral, si fuera desde ese ámbito. No sé si me hago entender. Cuando digo estos tics es simplemente para aprovechar los beneficios. Los beneficios están para aprovecharlos. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana paso lista, ¿ok? Feliz noche. Ok.